Desmantelamiento del motor. Clutch. Remueva el perno y arandela de la bisagra. Quite la bisagra. Remueva los dos pernos de la bisagra inferior. Remueva los 9 pernos hexagonales de la cubierta del clutch. Remueva los 2 pernos hexagonales largos. Gentilmente golpee con un martillo para separar la cubierta del clutch. El camino del fluido del aceite está marcado como se muestra. Quite el empaque. Quite el pin con sus arandelas y el retenedor del cable del clutch. Remueva los 2 pines del caparazón con una pinza. Raspe los excesos de empaque que hayan quedado pegados en la superficie de la máquina. Debe reemplazar este empaque al reensamblar. Quite la guía del flujo de aceite de la cubierta. Reemplácela cada 40.000 kilómetros. Quite los 2 pernos que sujetan la cubierta de ventilación del lado derecho. Remueva el perno tensionador juntamente con su anillo y resorte. Remueva los 2 pernos hexagonales de la moldura para quitarla conjuntamente con su empaque. Durante el reensamble, reemplace el empaque con uno nuevo. Inspeccione el brazo tensionador. Si está muy hacia afuera, cámbielo. Para reensamblarlo, presione el brazo completamente hacia adentro y apriete la moldura para que se quede en su lugar. Remueva los 2 pernos hexagonales de la cabeza del cilindro y bloque de cilindro. Remueva los 4 pernos hexagonales con sus arandelas plásticas de la tapadera de la cabeza del cilindro. Nota: durante el reensamble de estos pernos, aplique un poco de aceite. Remueva los otros 2 pernos hexagonales. Remueva los 4 tornillos hexagonales. Remueva la cubierta de la cabeza del cilindro con un pequeño golpe de martillo. Durante el ensamble, limpie la superficie de la maquinaria y aplique uniformemente Anabond 116 en toda la base para la tapadera de la cabeza del cilindro. Quite los 2 pines de seguridad con una pinza. Retire la cabeza del cilindro.
Desdoble las arandelas que sujetan la cadena con un martillo y cincel. Jale los pernos. Sostenga el rotor con la herramienta especial. Retire la bisagra. Jale completamente el sprocket. Remueva los pines de seguridad del sprocket y retírelo de la cabeza del cilindro. Tenga cuidado que ninguno de los pines y arandelas caigan dentro del motor. Quite la bisagra, quite la cadena completamente y quite la rueda. Sostenga la cadena con un pedazo de cable para prevenir que se hunda dentro del cilindro. Cuando reensamble el sprocket, asegúrese que la arandela quede en la posición correcta. Retire los dos pernos hexagonales que sostienen el bloque de cilindro a la base. Capucha del sistema de enfriamiento. Remueva los dos pernos hexagonales de la capucha derecha. Remueva los dos pernos del lado izquierdo. Remueva la capucha izquierda. Precaución. Durante el ensamble, asegúrese que las tres piezas de la capucha sean colocadas en su lugar para asegurar el enfriamiento correcto. Cabeza del cilindro. Remueva la tuerca hexagonal del lado superior izquierdo de la cabeza del cilindro. Remueva las tres tuercas hexagonales de la cabeza del cilindro. Quite los empaques y las arandelas. Remueva los dos tornillos Allen que sostienen la manivela de la cabeza del cilindro. Retire la manivela con su empaque. Durante el ensamble, reemplace el empaque con uno nuevo. Sostenga la base gentilmente y jale la base con mucho cuidado para evitar abolladuras. Quite el empaque de la cabeza del cilindro. Durante el ensamble también reemplace este empaque y asegúrese que el tipo del empaque debe coincidir con la base del bloque de cilindros. Inspeccione la tensión de la cadena o si tiene algún daño, si tiene algún golpe, reemplácela. Bomba de aceite. Remueva el perno hexagonal del engranaje de la bomba de aceite juntamente con su arandela. Remueva el engranaje. Quite la cadena de la bomba de aceite. Cuando se reensamble, revise que la cadena esté puesta en la dirección que tiene marcada. Remueva los dos pernos hexagonales y el perno plano hexagonal de la bomba de aceite. Separe la pieza y el rotor. Empuje gentilmente el rotor hacia adentro. Clutch. Quite el cojinete. Quite el engranaje con la herramienta especial sosteniendo el engranaje principal para poder sujetar con una llave de 22 milímetros y mover los pernos hacia la dirección de las agujas del reloj.
Cuando reensamble, el torque debe ser de 45 a 55 Nm. Quite la tuerca con su disco y cuando la ensamble, aplique fuerza sin exageración. Engranaje principal. Sostenga el engranaje con la herramienta especial para sostenerlo. Remueva la tuerca hexagonal del engranaje principal. Quite también el disco. Quite el engranaje principal. Quite la llave de seguro con una pinza. Quite la base del clutch. Separe la base. Remueva el espaciador y el empaque. Subensamble del clutch. Sostenga la base y uniformemente afloje los 4 pernos. Quite el disco del clutch. Quite los 4 resortes. Separe la base del disco de presión. Quite la arandela. Quite el anillo. Cuando reensamble, asegúrese que la parte cónica del anillo vea hacia abajo. Hay 3 tipos de platos de clutch para el vehículo, de 4 tiempos. Quite el primer plato y despacio y sin golpearlos, vaya quitando los siguientes 3 platos con la menor fricción posible. Quite los 4 discos siguientes y por último, quite el último plato. Quite el presor del disco del clutch. Quite el espaciador. Los platos deben ser ensamblados de forma que la parte plana debe quedar hacia abajo. No intercambie los platos durante el ensamble. Engranaje de reversa. Remueva el perno hexagonal del retenedor de la reversa. Quite el retenedor. Quite el plato. Remueva el clip con una pinza. Separe el brazo de la reversa del clip. Separe el clip de seguridad. Separe el clip de la arandela. Mecanismo de transmisión. Ponga el motor en posición horizontal. Quite los pernos y arandelas, juntamente con la bisagra y el resorte. Jale los 2 pines con una pinza. Quite el espaciador. Quite el engranaje con su base. Quite el engranaje índice. Quite los pines del engranaje. Al reensamblar, asegúrese que los engranajes coincidan. ¿Cómo remover la cadena del bloque de cilindro? Jale completamente la guía de la cadena. Al ensamblar, asegúrese que la guía de la cadena esté colocada propiamente en la ranura del bloque de cilindro. Remueva la cadena de la base. La cadena que utiliza el vehículo TBS King es una cadena silenciosa.
Jale el bloque de cilindro colocando la herramienta especial abajo del pistón para evitar algún daño del pistón al momento de remover el cilindro. Ponga un paño limpio en el cigüeñal para prevenir que se caigan los pines dentro del cárter superior al momento de removerlos. Remueva los clips del pistón con una pinza. Gentilmente empuje el pin para removerlo juntamente con el pistón. Durante el ensamblaje cambie los clips para asegurar que están en buenas condiciones de funcionamiento. Remueva los anillos del pistón. Remueva el anillo de aceite del pistón. Precaución: no extienda con fuerza el anillo para que no pierda sus propiedades mecánicas. Durante el ensamble del pistón, asegúrese que la parte marcada con NI es colocada apropiadamente. Reensamble despacio y con cuidado cada uno de los anillos sin ejercer mayor presión para evitar daño. Ensamble el anillo de aceite con los dientes de triángulo viendo hacia arriba. Remueva el empaque de bloque de cilindro. Quite los dos pines del bloque de cilindro con una pinza. Remueva todos los excesos del empaque de la superficie del cilindro. ¿Cómo remover el magneto? Remueva los tres pernos juntamente con sus arandelas. Retire el ventilador. Sostenga el rotor del magneto con la herramienta especial. Afloje la tuerca hexagonal. Sostenga el magneto en su posición y ponga el disco colocando tres pernos para sostenerlo. En el agujero central, coloque la herramienta especial y gírela en el sentido de las agujas del reloj para poder jalarlo. Quite el soporte plástico y remueva la llave de seguridad. Bobina de encendido para el 4 tiempos. La bobina de encendido tiene una bobina aparte para la lámpara de freno, que está controlada con un cable rojo. Retire los pernos hexagonales con sus arandelas para poder retirar la bisagra con el arnés de cable. Desconecte el switch del arnés. Remueva los tres tornillos de la bobina. Quite la bobina. Quite el retenedor de aceite. Cuando ponga la bobina de pulso, asegúrese que el switch debe quedar hacia afuera de la bobina de encendido. Cuando ponga la bobina de encendido, asegúrese que los cables quedan por detrás de la bobina. Apriete el magneto con un torque de entre 45 a 55 Nm. Remueva los dos pernos hexagonales de la base. Quite la pieza de plástico y separe el switch neutral. Quite el pin y resorte con una pinza. Subensamble de la cubierta de la cabeza del cilindro. Afloje los tornillos de las entradas y salidas de la cubierta. Sostenga la tapadera. Ajuste un tornillo en el agujero izquierdo y jale gentilmente la válvula. Quite la base de la válvula. Cuando la reensamble, asegúrese que las marcas coincidan con las de la cabeza del cilindro.
cabeza del cilindro. Para reemplazar la guía de la cadena, quite el perno hexagonal juntamente con la arandela de aluminio. Precaución cuando reensamble. Tenga cuidado de colocar bien la arandela de aluminio.